comenzamos en el capítulo 8, pero en el versículo 5, y vamos a llevarlo hasta el 25. No se preocupen, vamos a terminar a tiempo, no se preocupen, ¿ok? Solamente son 3 horas predicando, eso es todo. Allí en el capítulo 8, los versículos desde el 5 hasta el 25, habíamos visto cómo en la porción anterior Saulo asolaba la iglesia, había una gran crisis. Definitivamente, como parte de esa transición que se hace en el Nuevo Testamento para que la salvación saliera de Jerusalén, saliera a otras tierras, avanzara la prédica, pues Dios empieza ahora a utilizar a Pablo. Todavía Pablo no se ha convertido, solo nos dice que el hecho, la historia de su persecución contra la iglesia. Y vimos cómo esa obra satánica contra Israel, como la estamos viviendo hoy, y contra la iglesia, empieza por la casa, sacando a la gente de la casa, arrastrando a la gente, porque Satanás tiene la intención de destruir a la familia. Ahora, cuando miramos al panorama de lo que estaba pasando allí con Pablo, que además no era el único, Pablo se identifica como un perseguidor de la iglesia, pero él no era el único que estaba persiguiendo a la iglesia. Había una gran persecución de la iglesia. Cuando miramos a los días de hoy, no hay un panorama diferente. No es diferente. Satanás sigue trabajando, Satanás sigue ganando batallas pírricas, Satanás sigue adelante con su plan. Y aunque en realidad la estrategia sea un poco diferente, porque ya Satanás no tiene que enviar a alguien, yo pienso que a lo mejor va a llegar un momento en que va a ser así otra vez. Pero eso de que Pablo entraba en las casas y se llevaba a las mujeres, a los hombres, a todo el mundo, a la familia preso, que tenía como intención para destruir a la iglesia, tienes que destruir a la familia. Satanás se ha dado cuenta que es mucho más fácil, tristemente, destruir a la familia con una cantidad de cosas, con miedos, con desesperanza, con virus, destruye a la familia y así destruye a la iglesia. Esto de destruir a la familia, destruir el plan de Dios, destruir a la iglesia, todo esto repercute en el mundo. Hermanos míos, esto no es grandilocuencia, esto no es orgullo, no hay nada más importante en el mundo que la iglesia del Señor. Porque no hay nada más importante que el mundo espiritual. Usted puede pensar que a lo mejor algún partido, alguna compañía tecnológica, alguna organización mundial, algún país puede ser algo más importante que la iglesia, pero no lo es. De hecho, todo lo que estamos viviendo, cualquier problema que el mundo esté viviendo, se resuelve con la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia no está haciendo lo que debe hacer. La iglesia, de hecho, está siendo destruida por Satanás. Está ganando algunas batallas. No va a ser destruida porque dice que contra ella no prevalecerán la obra satánica. Se lo dijo el Señor, como vimos la semana pasada, a Pedro, ¿verdad? De manera que, pero sí vamos a perder batallas. Vamos a perder batallas. Siempre va a haber un remanente. La iglesia no se va a destruir. La iglesia llegará a los últimos tiempos. Pero nosotros tenemos que hacer lo que nos toca. Ahora, como iglesia y aún los que no son cristianos, lo que hacemos es dedicarnos a criticar lo malo que está en el mundo. Cómo las hordas satánicas han avanzado, cómo la moral se ha destruido. Déjenme decirle algo. El mundo disfruta de todo lo creado por Dios. El mundo disfruta de todo lo creado por Dios, ¿verdad? El sol, la tecnología, lo que sea. Pero Dios, cuando creó todo, también nos dio una moral. El mundo lo que no quiere es la moral de Dios. Pero la gente, aunque no quiera creer en Dios, disfrutan las cosas de Dios. Lo que no quieren es la moral, las pautas que Dios estableció para el mundo. De manera que cuando nosotros miramos al mundo y lo caído que está, nos damos cuenta de que aunque ha avanzado tecnológicamente y en todos los aspectos, moralmente hay una decadencia que no tiene parangón, que no tiene comparación, que no tiene... y muchas veces la gente que no cree, la gente que no tiene idea de lo que el Señor se ha propuesto, de lo que dice, de lo que promete, viene y te dice, no, porque ahí las cosas están peor que no, las cosas han estado mal siempre.
No hay nada más malo que un hermano mate al otro. Y eso lo vemos desde el mismo principio de la creación. Ahí Caín matando a Abel. O sea, eso lo vemos ahora en otras manifestaciones, lo vemos de otra manera. Pero el mundo está caído. El mundo lo que necesita es, además de disfrutar la creación, necesita la moral de Dios. Por tanto, para cualquier problema que usted vea en el mundo, como quiera que le llegue a través de la televisión, de las redes sociales, de lo que lee, cualquier problema del mundo, el mundo lo resuelve con un avivamiento de la iglesia. En otras palabras, somos responsables de arreglar todo lo que está pasando en el mundo. Culpamos a Dios, ¿y por qué si hay un Dios hace esto o permite esto? Y Dios puso la iglesia para que lo resolviera. La iglesia, avivándose, lo que se llama un avivamiento genuino, resuelve todos los problemas del mundo. Así como yo lo veo, así lo he visto y así será. Pero la iglesia tiene que avivarse. La iglesia no puede estar apagada, la iglesia no puede estar oculta, la iglesia tiene que hacer lo que tiene que hacer. En aquel tiempo, cuando Pablo desató, y no solamente Pablo, no Saulo, era una persecución organizada, como vimos, preparada, satánica, como la que vemos hoy. La solución, ¿qué cosa fue? El avivamiento de la iglesia. Ahora, ¿cómo se aviva la iglesia? Nosotros somos los que necesitamos ser avivados. A la gente le encanta lo que dice la Biblia, la gente se pone por ahí y dice, porque en Crónicas dice que si se humillare mi pueblo, fíjense, si se humillare mi pueblo, no todo el mundo es pueblo de Dios, pero la solución sí está en el pueblo de Dios. Lo que pasa es que el pueblo de Dios no quiere ser parte de la solución. Tristemente, si se humillare mi pueblo, dice que entonces Él sanará la tierra. La tierra está maldita por el pecado, pero se sana, fíjense ustedes, porque el pueblo de Dios se humille y haga lo que tiene que hacer, se deje guiar por Dios, cumpla la función por la que está aquí. ¿Verdad que estamos aquí por eso? Si no, ¿para qué estar aquí, verdad? Lo que necesita el mundo, mis hermanos, es el avivamiento de la iglesia. No lo busquen en un nuevo presidente, no lo busquen en un nuevo partido. Ya están pensando que en Estados Unidos hace falta otro partido porque el demócrata y el republicano no dan más. No lo busquen en una victoria militar. No, lo que necesita el mundo es el avivamiento de la iglesia. Para eso fue puesta en este mundo, para ser termómetro moral, sal, luz, todas las cosas que ¿saben lo que quiere decir sal? Porque todo el mundo piensa en la sal, salando y dándole un buen gusto a la comida. No, aparte del buen gusto que puede dar la iglesia en el mundo, la sal tiene el propósito de dar sed. De dar sed, provocar sed en la gente y que la gente venga a conocer la solución que es Cristo Jesús. Pero a veces ni los mismos cristianos sabemos esto, ni los mismos cristianos valoramos la capacidad y el poder que tenemos dados por Dios. Para que el mundo cambie, para que haya una diferencia, tiene que haber un avivamiento genuino, no falso, no local, no de un país. Tiene que ser un avivamiento genuino que empieza por cada uno de los cristianos. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de ese avivamiento ahí en el capítulo 8, los versículos del 5 al 25. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 8, a partir del versículo 5. Entonces, vamos a empezar en el 4 para hacer una buena conexión con la porción anterior. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra de Dios. ¿Ok? Comenzó el avivamiento como predicando la palabra de Dios. No hay otra manera. No hay otra manera que el mundo cambie que diciéndole cuáles son las reglas de Dios que el mundo ha violado, especialmente las morales. Pero a partir de ahí nosotros empezamos a ver qué es lo que significa ese avivamiento de la iglesia desde el momento en que se empieza a predicar la palabra de Dios. Comienzo de la prédica de la palabra de Dios. Dice el versículo 5, entonces Felipe descendió de la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y el pueblo unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía. Pero porque espíritus inmundos dando grandes voces salían de muchos poseídos y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, el cual había ejercido
la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria diciéndole ser algún grande. A este oían atentamente todos, del más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había hechizado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que les predicaba acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, así hombres como mujeres. Entonces Simón mismo también creyó, y cuando fue bautizado permaneció con Felipe, y viendo las maravillas y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes, habiendo descendido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos, de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quieres, te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, que ninguna de estas cosas que habéis dicho venga sobre mí. Y habiendo ellos testificado y predicado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén, y en muchas aldeas de los samaritanos predicaban el evangelio. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, prepara los corazones para recibirla. Señor, y sé conmigo, escóndeme detrás de tu cruz con mis defectos, Señor. Que sea día de salvación y de decisiones. En Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuáles son los fundamentos del avivamiento de la iglesia? La iglesia tiene que avivarse, pero la gente piensa que avivarse es saltar, brincar, e incluso piensa que por el hecho de reunirse ya es avivamiento. Ok, hay que mirar a los principios de un avivamiento, lo que hace que comience. Acuérdense que ya vimos que estos hombres, a pesar de todo lo que estaba pasando en la iglesia, decidieron predicar la palabra de Dios. La fuente es la palabra de Dios. Todo lo que sea avivar a la iglesia, todo lo que sea cambio, tiene que venir de la palabra de Dios. Esta es nuestra constitución. Esta es lo que cambia el mundo. Esto es la palabra de Dios. ¿Hay alguien más importante en el mundo que Dios? Entonces lo que Dios dijo es lo más importante que el mundo tiene que escuchar. No importa lo que diga la gente te va a decir que es la constitución de los Estados Unidos, la gente te va a decir que son las leyes. Lo más importante que hay es la palabra de Dios y la iglesia predicándola y la iglesia diciendo lo que Dios dijo en su palabra. Ahora, ¿cuáles son esos fundamentos? En primer lugar, se necesita un creyente fiel. ¿Tenemos la palabra de Dios? Sí, la tenemos completa. Pero los que empezaron a predicar fueron fieles, y aquí por nombre se menciona un creyente fiel. ¿Fiel a qué? A predicar la palabra de Dios. A veces pensamos que somos fieles sentados en la casa, oyendo mucha música o predicaciones cristianas en el televisor, o viviendo moralmente. No, si usted vive moralmente, eso es bueno para usted. Eso no es ser fiel a Dios, eso es bueno para usted. Eso le evita problemas, eso le da a usted una reputación, pero Dios quiere que usted hable de su palabra, que es la que cambia y que hace que la gente viva de una manera diferente. De manera que se necesita un hombre con visión, se necesita un cristiano que sea fiel. Cuando digo un hombre, digo cualquiera de los que han creído, hombres y mujeres. Dice en el versículo 5, entonces Felipe, dice que se empezó a predicar la palabra de Dios a pesar de la persecución, pero entonces Felipe descendió de la ciudad de Samaria y descendió de la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Ok, Felipe dijo, empezaron a predicar la palabra de Dios aquí en Jerusalén a todo el mundo sin miedo, pero esto no es el mundo. Cuando el hermano leyó la porción de la mañana hoy, dice que allí mismo dice que hay que ir por todo el mundo. Hay que ir al barrio, hay que ir al trabajo, hay que ir fuera de la iglesia, hay que ir a otro pueblo, hay que mandar misioneros. Es la solución para todo el mundo.
Y Felipe fue el hombre que dijo, ok, voy a seguir a otros lugares. Y va a Samaria, un lugar bien específico. Recuerden el nombre porque nosotros sabemos los problemas entre los samaritanos y los judíos. Esto, por decirlo de alguna manera, eran medio judíos y medio gentiles. Habían sido de manera especial castigados, estaban separados, los judíos no podían ver a los samaritanos porque ellos habían fallado como judíos y estaban entre las dos aguas, por decirlo de una manera que se entienda. ¿Ok? Un creyente fiel. Ahí en el versículo 5 tenemos a Felipe que se decide, que tiene la valentía, que tiene la seguridad de que la solución de todo está en predicar la palabra de Dios. Pero no lo creemos. El problema es que la gente no cree que la solución de cualquier problema, hoy le decíamos los hombres, cualquiera persona que tiene un problema, tú le puedes dar un consejo bíblico y funciona para cualquier problema. Pero tiene que ser un consejo, como decía la posición que leyó el hermano, basado en lo que Cristo enseñó. No en lo que tú crees, no en las costumbres de tu pueblo, no en lo que tú has aprendido de otro, en lo que Cristo enseñó. Dice que Felipe lo que hacía era predicar a Cristo. ¿Saben que hay pastores que se paran a predicar y creen que están predicando a Cristo? Intentan predicar a Cristo y al final nadie se va con la idea de que Cristo es la solución de todo, porque fue el que enseñó lo que hay que tener, lo que hay que hacer, lo que hay que practicar para solucionar todos los problemas. Cristo es la solución. No hay 3 ni 4 soluciones. No es Buda, no es Mahoma, no es Confucio, no son los papas. Es Cristo la solución de todo. Cristo con lo que enseña, porque esa es la función de la iglesia, decir lo que Cristo enseña. Pero a veces hablamos y no decimos nada de lo que Cristo hizo y dijo. Porque para no ofender a la gente, para que la gente, ¿saben lo que Cristo dijo en la Biblia? Todo lo que está en la Biblia, porque Cristo es Dios. Estaba mirando un video ahí de esa gente que se ponen a discutir en la calle. ¿Saben qué? Las cosas están malas, pero hoy día se están viendo los predicadores callejeros más que antes. Porque la persecución trae eso. Y hay un predicador callejero que una mujer con su, definitivamente musulmana. ¿Cómo es eso de que Cristo Dios? Cristo no era un hombre. Si Cristo no puede ser Dios, si Dios no puede hacerse hombre, no es Dios. El Dios que ellos creen no puede hacerse hombre y venir a vivir entre nosotros porque no tiene todo el poder para hacerlo. No es el creador del mundo, no es nada. Y ellos no se dan cuenta de eso. De que precisamente porque Dios decide en la cantidad de personas que se quiere desdoblar o que quiere ser o hacer lo que quiera hacer. Es que Dios se hizo hombre. Pero siguió siendo hombre y siguió siendo Cristo, Dios, 100% hombre y 100%, no 50 y 50. Pero nosotros tenemos miedo de hablarle a la gente de Cristo porque pensamos que estamos hablándole de un hombre. Estamos hablándole de Dios. Lo que Cristo enseñó es infalible, es útil, todo es bueno y es la solución para todas las cosas. Pero se necesita un hombre que vaya y lo diga. Felipe se levantó y se fue. Para un avivamiento espiritual, los primeros fundamentos es un creyente que sea fiel. En segundo lugar, un pueblo hambriento. El pueblo hambriento con sed de justicia, dice la Escritura. Este hombre fiel, lo menciona Pablo en su segunda carta a Timoteo, le dice, predica, fíjense lo que es un hombre fiel. Pablo no le dice a Timoteo, pélate de esta manera, ve a la iglesia, planta iglesias, no. Sencillo para un hombre fiel. Pablo le dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Eso fue lo que salió Felipe a hacer. Pero eso es lo que no estamos dispuestos a hacer. Si acaso el pastor, para eso le pagamos. No hay dinero del mundo que pueda justificar esa posición. Se necesita un hombre fiel, se necesita alguien que diga, que hable, que explique, que le diga a la gente que hay una manera de vida que es la dada por Dios en lo que Cristo enseñó. En segundo lugar, se necesita un pueblo hambriento.
dice en el versículo 6, y el pueblo unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros. Un pueblo hambriento. ¿Por qué hambriento? ¿Hambriento de qué? De que se solucionen las cosas, de que las cosas cambien, de que haya justicia, y no la humana, justicia de Dios. Dice la Escritura en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero ¿cómo van a tener sed si nadie vive la vida cristiana? Si nosotros los cristianos no le decimos a la gente, hay algo mejor, hay algo que es la solución. No importa tu edad, no importa de dónde vengas, es la solución para todo el mundo. Cuando hay un pueblo, y lo hay. Yo les digo a ustedes que allá afuera hay hambre, lo que necesitan es hacer. El hambre se puede aguantar, la sed no. El hambre se puede aguantar por un tiempo. Pero la sed te mata rápido. Mucho más rápido que la falta de alimento. Un hombre fiel, un creyente fiel, en cualquiera que sea del pueblo de Dios, tiene que ser fiel. Un pueblo hambriento, aquellos que van a escuchar, y los tenemos. Allá afuera hay un pueblo desesperado por una esperanza nueva. Una esperanza que nosotros tenemos, pero que nosotros no compartimos. Es increíble que la gente no sepa de que la solución de cualquier problema moral, cualquier problema de cualquier tipo, de cualquier país, está en Cristo. Pero aquí se lo tiene que decir. El problema es que no hay gente fiel que lo digan. Ahora esa gente no pueden ir a hablar bobería. No pueden ir a hablar cosas que les enseñó la abuela. Cosas que les enseñaron las religiones. Tienen que llevar un mensaje poderoso. Un solo mensaje, el mensaje de Dios. Dice el versículo 7, porque espíritus inmundos daban grandes voces, salían de muchos poseídos y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Saben lo que es el mensaje de Dios? El mensaje que tiene todo el poder para todas las cosas. Aunque nosotros no tengamos hoy que ir a donde está un paralítico y sanarlo, porque esto eran manifestaciones propias de la iglesia de los primeros tiempos, está allí ese ejemplo de los paralíticos, de los milagros estos extraordinarios, para que el mundo supiera que si Dios es capaz de hacer eso, es capaz de resolver cualquier problema. Dios sabe que mi problema es tan grande que nadie lo puede resolver. A veces nosotros pensamos que el problema de nosotros es más grande que hay, hasta que miramos alrededor y vemos el problema de los demás. No hay problema dicho allí por lo que hizo que Dios no pueda resolver. Ahora bien, sí sigue siendo una necesidad el hecho de que salga de la gente los espíritus inmundos. Porque el que no cree en Cristo está poseído por espíritus inmundos. Lo siento, mis hermanos, lo siento, mis amigos, pero el que no tiene a Dios, dice la Biblia, que eso es lo que no le decimos a la gente, que si no tienes a Cristo, tienes al diablo. No puedes tener dos padres. O eres hijo de uno o eres hijo. Lo que pasa es que la gente no se da cuenta. La gente de la comunidad LGBT, plus, no se da cuenta. Nadie le han dicho. Y cuando se lo dicen se alteran. Que están poseídos de demonios. Que los que atacan a Israel están poseídos de demonios. Que los que dicen que un hombre puede ser mujer están poseídos de demonios. No, quieren ver, para la gente, mucha gente, los demonios son la gente saltando, echando espuma por la boca. No. Se visten como ángeles de luz, dice la Escritura. Todo eso malo que usted está viendo por el mundo son los demonios. Usando a aquellos que no creen. Porque si usted cree, el demonio no lo posee a usted. Usted no es poseído por demonios. Usted puede ser molestado, inquietado, pero no poseído por un demonio. Ahora, si no tienes a Cristo, tienes un demonio. A veces un demonio de mentira. Hay gente que se ve muy pero son expertos mentirosos. Es un demonio. El que ha creído en Cristo no miente. No hay necesidad, sabe que no hay necesidad. Hermano, estaba viendo los otros días un video de la ciudad una ciudad en California. La droga es un demonio.
que la gente decide meterse en el cuerpo, no resolver las cosas con Cristo, resolverlas con droga. Hay que ser ciego para darse cuenta que es un demonio. En ese video, usted ve la gente, el ser humano que Dios hizo con esa capacidad, con esa especialidad a la hora de crearlo todo. El ser humano con ese potencial. En el medio de la calle, hombres y mujeres. Y tú dices, ¿a dónde hemos llegado? Eso es demoníaco. Gente matando a la gente. Gente que tú... ¿Era más buen vecino? Ese vecino era lo mejor. No sé cómo fue eso que mató a la mujer y a los hijos. Que no tenía a Cristo. Y si no tienes a Cristo, tienes demonio. Muchas veces dormiditos ahí esperando a ver cómo te van a usar. Pero esa es la realidad, hermano. Pero no lo queremos decir. ¿Se saca demonios? No. Eso del exorcismo y esas cosas que ustedes aprendieron en las películas, por ahí no. Cuando entra a Cristo, salen los demonios. Usted tiene que darle su vida a Cristo. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados. Usted tiene que decirle, perdóname, yo quiero que tú seas mi Dios. Y con el Espíritu Santo en ti sellándote, entonces los demonios no entran. Se van y no entran. No regresan, no pueden regresar. Está sellado por el Espíritu Santo, dice la Escritura. Ese es el mensaje. No hay otro mensaje. El mensaje del poder de Dios, el mensaje de lo que Dios dice, de lo que Dios hace, el mensaje de cómo Dios sana, el mensaje de que Cristo tiene todo el poder. Dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, y por supuesto, ahí eso quiere decir al judío y a todos los gentiles. El poder de Dios, pero nos avergonzamos de decirle a la gente, hay un solo Dios, pero se llama Jesús. Nos avergonzamos de decirle a la gente, esto no es religión, esto es el poder de Dios. Nos avergonzamos de decirle a la gente, si no tienes a Cristo, tienes un demonio. Ay, pero si es tan buen estudiante, tan buen alumno, tan buen amigo, tan buen vecino. No importa. No ha nacido de nuevo, estás en manos de los demonios, los que le sirven a Satanás. ¿Ok? Tú lo ves, yo no sé ustedes, pero no hay una sola película, un solo show que no sea basado en eso. Es gente que no se supone que hagan las cosas que hacen y de ahí sale una película, sale un show. Y tú no ves por ningún lado que nadie dé solución porque no se habla de Cristo. Los otros días salió, hay un video de un jugador de fútbol americano, un hombre de la raza negra, un hombre joven, un hombre que tiene un cuello que no le cabe en la pantalla de la televisión. Un hombre que no le falta el dinero, no le falta la fuerza, no le falta la salud, no le falta nada. Y la periodista le dice, y bueno, en todos estos problemas, en todas estas cosas que están pasando, ¿qué tú crees? ¿Cuál es la solución? Y él le dice, la solución es Cristo. Que cada quien de manera individual se arrepiente. ¡Pum! Y se va la transmisión. Dice ella, ay, qué pena. CNN, por supuesto. Un mensaje poderoso, un hombre fiel, un pueblo hambriento. Estas son las bases para un avivamiento. ¿Las tenemos? Sí, las tenemos todas. Hay hombres fieles, no son muchos, pero los hay. Hay un pueblo hambriento, oh sí, el pueblo está hambriento, ¿y de qué manera? Cuando tenemos todo eso, la palabra de Dios, la solución para todo, el mensaje correcto, entonces empieza el avivamiento. Empieza el avivamiento. Pero cuando empieza el avivamiento vamos a tener obstáculos. Van a haber obstáculos. Y cada quien tiene que estar consciente. Obstáculos que nos pueden llevar incluso a perder la vida. A que seamos despreciados, a que seamos odiados. Van a haber obstáculos. Satanás no es cuestión de juego. Satanás es fuerte. Él no es más fuerte que Dios, pero sí es más fuerte que nosotros. Tan fuerte como nosotros que nos endroga. Aunque no nos tomamos. No, yo no uso droga. Tú no usas droga, pero tienes los ojos vendados. Porque tú piensas que tú no necesitas a Cristo. Estás endrogado por Satanás. Él te ha dicho, no te hace falta. Ya Dios te escogió. Tú no, tú eres bueno. Tú no, tú. Ve a la iglesia de vez en cuando. Eso es tu problema. Eso nada. Estás endrogado. Es una droga. O tú estás endrogado o Cristo es un mentiroso.
Y Cristo no es mentiroso. Una de dos. Él dice que todo el mundo necesita un Salvador. Que todo el mundo necesita nacer de nuevo. Si tú dices lo contrario, vamos a pensar que estás endrogado y no que estás en guerra con Dios. Porque eso sí es feo. Eso sí es peligroso. ¿Cuáles son los obstáculos que más frecuentes vemos del avivamiento? Miren el versículo 9 lo que dice. Pero había un hombre llamado Simón. ¡Oh! La gente es el primer obstáculo. Había un hombre llamado Simón, el cual había ejercido la magia en aquella ciudad. Ah, no, pastor, pero yo no creo en la magia. Yo creo en los testigos y en los católicos, pero no creo en la magia. Es la misma historia. Es la misma historia. Las religiones falsas son mágicas, son cosas que no son reales, que Dios nunca dijo. Pero pensamos que la magia es el hacer trucos, que eso no existe. Ustedes han visto los programas que hablan de la magia, cómo se hace, ¿no? Es ilusiones y cosas que la gente cree que ven y no están viendo. Dice el versículo 9, había un hombre llamado Simón, el cual había ejercido la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria diciendo ser algún grande. Primer obstáculo, falsos profetas y maestros. Eso era lo que era Simón, esto era una religión. ¿Ustedes quieren ver maneras de engañar a la gente? Cada una de esas grandes mentiras se convierten en religiones. Claro que nadie se para hoy a hacer un truco y decir, oh, ese es el poder de Dios. Pero te inventan otras cosas. El calentamiento global, ya eso es una religión. Y todo el mundo la tierra, abrazar un árbol. Que no tenga hormigas, ¿sabes? Abrazar un árbol. Una religión. Una religión, amar a la tierra, pero no al creador. A la tierra, ay, la tierra y la tierra, la madre naturaleza. La madre naturaleza, si hay una madre naturaleza, es una madre bien mala, bien degenerada. Porque cada vez que nos manda un ciclón acaba. ¿Qué madre hace eso? ¿Verdad? No, es el creador al que hay que alabar, al que hay que adorar. Es el que lo hizo todo y lo mantiene todo en su control y hace lo que quiera. Pero son falsos maestros y profetas. Al final del día eran falsos. Lo que vemos hoy es, no hay un Simón que se pare y hay una magia. Hay un hombre que viene y te dice, oh, yo soy el Cristo, yo soy el Mesías, síganme a mí. O a veces se disfraza de político, a veces se disfraza de ángel de luz, a veces te dice cosas que tú dices, wow, pastor, ¿vio eso que salió ahora? Te dice la gente. Tiene que ser verdad porque todo el mundo lo está siguiendo. Y la nueva era, y la religión nueva, y todos los días salen religiones nuevas. Todos los días salen religiones nuevas. Qué bueno, a veces yo digo cosas que a los niños se aterran. La intención es aterrarlos a ustedes, para que teman a Dios. Los niños se tienen que cargar a ustedes, ¿verdad? Falsos profetas y maestros. Eso era Simón. Pero hoy no queremos ver en las falsas religiones. Ahora, Jesucristo lo advirtió. Jesucristo lo advirtió. Dice en 2 de Pedro 2, la primera parte del versículo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. La gente se queda, cada vez que sale uno hablando, un candidato a presidente, la gente se queda, ahora sí, es la solución, es la solución. ¿Saben qué? Eso lo va a usar Dios el día que las cosas se pongan bien malas, bien malas, bien malas. Y yo espero que la iglesia no esté aquí, yo sé que la iglesia no va a estar aquí, que nosotros, los creyentes, no van a estar aquí, pero va a venir uno que va a decir, un hombre, yo lo voy a arreglar todo. Y así termina la historia, ¿verdad? Así son los últimos tiempos. Falsos profetas y maestros. En el versículo 10 tenemos otro obstáculo, las falsas doctrinas. Dice el versículo 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño, pero me llevaron a pequeño. Desde el más pequeño, en el versículo 10, hasta el más grande diciendo, este es el gran poder de Dios. ¡Oh! Doctrinas equivocadas. Doctrinas que dicen de ser de Dios y que no son de Dios, hermano. Eso todos los días hay una nueva.
más todas las antiguas. El calvinismo no es del otro día, el calvinismo ha existido siempre. Se disfrazan. Oh, no, ya no es el calvinismo malo, ahora es el hipercalvinismo. O si no, en parte. No, que si entonces hay un grupo que tiene razón en parte, hay una sola doctrina, la de Cristo. Él dijo, yo soy la verdad. Todo lo demás. Hermano, yo conozco hombres, grandes predicadores, que sin embargo tienen una doctrina extraña. Grandes predicadores que tienen más pueblo que Simón 100 veces. Hombres encumbrados, hombres de libros, hombres, tú ves esos websites, tú ves esos ministerios gigantescos con una doctrina equivocada. Y la gente lo repostea. Dicen algo y la gente va para allá, ¡pum! Y lo pone. No sabe lo que le piensa el hombre. Pero gente, yo le estoy hablando, gente de respeto, encumbrada, con doctrinas equivocadas. Calvinistas hasta el tuétano. Bueno, falsos profetas y maestros. Falsos creyentes. No falsos profetas y maestros y falsas doctrinas. Falsos creyentes. Eso hace un daño terrible. Dice el versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había hechizado mucho tiempo. O sea, había gente que estaba creyendo que aquello era real. Los tenía así dormidos por tiempo. A veces te encuentras con gente que dice que son cristianos. No saben nada de la Biblia, no quieren orar, no quieren servir al Señor. Están allí, pero no son nada. Y como no son nada, Dios no los usa, las cosas no cambian, no mejoramos, no avanzamos, porque en realidad son falsos creyentes. Están con el cristianismo, con aquella cosa fantasmagórica y mágica de que ya me salvó, ya me sé yo voy con él, esto está arreglado, no hay problema, yo me salvé mi alma. Magia. No, el cristianismo es real. El cristianismo no es nada fantasmagórico ni abstracto, es real. Es una vida nueva, es un nuevo nacimiento. De manera que encontramos los falsos creyentes, las falsas doctrinas. Esos son los obstáculos del avivamiento que encontramos hoy. No hay manera que un cristiano no dé fruto. Pero si el cristiano no da fruto es un falso creyente, porque muchas veces le han predicado un mensaje equivocado. Muchas veces le han predicado un mensaje equivocado de salvación, y lo vamos a ver ahora. Y entonces, a veces la gente no es realidad salva. Han estado jugando a la iglesita y no han alcanzado salvación. Eso es una realidad, hermano. Y eso es uno de los escollos más grandes que tiene querer cambiar el mundo un alma a la vez, que hay falsos creyentes. A veces incluso en las casas los muchachos se dan cuenta de que somos falsos creyentes. Esa es la realidad. Esos son someramente 3 obstáculos, de los más grandes. Los falsos profetas, las falsas doctrinas, los falsos creyentes. Ahora, cuando hay un avivamiento de verdad, cuando el pueblo de Dios se pone en contra de todo lo que no es de Dios, a predicar la palabra de Dios, lo vamos a ver. A veces pensamos que va a haber un avivamiento. Hace poco se dio un caso en una universidad que decían que había empezado un avivamiento mundial, porque todo el mundo salió y a bautizar, y los muchachos estuvieron días enteros, por más de una semana, trancados allí, y alabando a Dios en avivamiento. No, el avivamiento tiene que ser real y por tanto tiene que dar evidencias. El avivamiento tiene que ser personal, pesar en la vida de cada uno de los que dice que han creído. Los versículos del 12 al 13. Miren lo que dice el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe que les predicaba acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados así hombres como mujeres. Ok. A pesar de que estaban dormidos, a pesar de que estaban embrujados, a pesar de que habían tiempo como falsos creyentes, oyendo bobería del mago Simón, hubo gente que dijo, wow, esto sí es de Dios. Esto sí es el de Dios. Y usted dirá, el pastor es
es un arrogante, porque él dice que solamente Cristo, el Cristo que predica y el mensaje que predica. Eso lo dijo Cristo, no yo. Eso lo dijo Cristo, no yo. Ahora, cuando usted ve lo que pasó allí, se da cuenta de que hay un mensaje. Imagínense qué arrogancia la de Felipe. La magia no da nada, es una bobería, ustedes están dormidos, Cristo es la solución. Y muchos creyeron ese día. Pero fíjense las evidencias. Número uno, salvación de las almas. La gente tiene que creer. ¿Creer qué? Que Cristo es Dios, que murió por tus pecados, que tú eres pecador, que estás condenado al infierno, que si no te arrepientes, que quiere decir cambias tu mente y corazón, vas al infierno. Ese es el mensaje que la gente tiene que creer. Que Dios es real, que Dios castiga, que Dios creó todo, que Dios vino, que Dios murió por ustedes, que no merecemos otra cosa que no es la muerte, que cuando creemos de esa manera nos da la vida eterna, nos provee un nuevo nacimiento. Eso, y cambiar el arrepentimiento. Cuando Cristo, Pedro, Pablo, Juan el Bautista salieron, las primeras palabras de cada uno de ellos en su primer sermón fue arrepentidos. Para arrepentirse no sentirse mal, porque la esposa te sorprendió, porque el jefe de trabajo te sorprendió, porque qué dirá la gente si se entera de lo que yo hago. No, es cambiar tu mente. Y ya no es lo que yo creo, es lo que dice Cristo en cuanto a todas las cosas. Por eso el avivamiento trae un cambio en toda la sociedad, porque es el cambio de mente acerca de todas las cosas. Ya no es mi concepto, no es lo que diga yo, es lo que dice Dios. Lo que dice Dios en su palabra. Pero empiezan las evidencias del avivamiento con la salvación de las almas, como vemos ahí en el versículo 12. Creyeron a Felipe porque le predicaba acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. ¿Ok? Primero, salvación de las almas, primera parte del versículo 12. Número 2, bautizo de los que creyeron. Y fueron bautizados. Yo había un viejito en la iglesia americana allá cuando estábamos allá en Calvary que me decía, nosotros bautizábamos, yo no sé si ustedes se acuerdan, a veces teníamos más bautizos que los americanos, con más frecuencia y todo. Y el viejito me decía, él caminaba así, y él me decía, mientras las aguas del bautisterio se estén moviendo, estamos bien. Porque el bautismo es prueba del avivamiento. Pero cuidado con los problemas que puede traer el bautismo, porque lo vamos a ver ahora. ¿Okay? El bautizo del creyente. Dice en el versículo 12, en la segunda parte. Y el nombre de Jesucristo fueron bautizados así hombres como mujeres. El bautizo es evidencia de que la persona de verdad se arrepintió, de que de verdad creyó, de que de verdad quiere vivir con Cristo. Es cuando simbólicamente bajamos a las aguas y decimos, yo quiero que todo el mundo sepa que he nacido de nuevo y que voy a hacer la voluntad de Dios hasta donde me den las fuerzas. Eso es lo que se dice en el bautizo. ¿No estás dispuesto a decirlo? Que Cristo te cambió, que naciste de nuevo, que eres nueva criatura. Si estás cómodo así, lo más probable es que nunca hayas sido salvo. Vamos a verlo después, porque eso viene ahora, ¿ok? El bautizo del creyente, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, allí, que el versículo 38, dice Pedro en su primer sermón, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentido. Cosa que sucede al unísono, ¿ok? No es que para recibir el Espíritu Santo haya que bautizarte. Lo vamos a ver también ahora, ¿ok? Ahora, salvación de las almas, la gente bautizándose, el Espíritu Santo derramado en el creyente. Y la gente no le da importancia a esto. Porque la gente no atesora lo que dice la Biblia acerca de un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo para vivir en la vida del creyente. Pastor, pero ya usted está como Simón, ya eso es magia. No, ese es Dios que lo dice en su palabra. Que si tú te arrepientes, te da su espíritu, porque tú no eres solamente un amasijo de huesos, carne, tendones, tú eres un ente espiritual.
Lo que tu espíritu se murió producto del pecado de tantos años. Y ahora Dios te tiene que dar su espíritu, pero tú te tienes que arrepentir. Tú te tienes que arrepentir para recibir el espíritu de Dios. Si tú no tienes a Cristo, si tú no tienes el espíritu de Dios, si tú no te has arrepentido, tú existes, pero tú no vives espiritualmente. Tú estás muerto en tus delitos y pecados. Tú existes, tú deambulas sin dificultad, como dicen en medicina. Pero espiritualmente estás muerto. Porque el Espíritu de Dios no mora en ti. Pero la única condición es creer. Bautizo del creyente, Espíritu Santo derramado, como anunció Pedro ahí, dice aquí en el versículo 13. Entonces Simón mismo también creyó y cuando fue bautizado, permaneció con Felipe y viendo las maravillas y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Dice que Simón creyó y fue bautizado. A mí la persona me dice que creyó y yo lo creo. ¿Qué voy a decir que no? Y me dice que quiere bautizar y se bautiza. Y yo le digo que sí. ¿Qué voy a hacer? Yo no estoy en el corazón ni en la mente de él. Si me dicen que sí, y yo explico bien el mensaje. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó aquí, que la gente interpreta muy mal ahora con lo que viene adelante. El avivamiento tiene que continuar. Primeramente, tenemos que tener en cuenta los obstáculos del avivamiento, las evidencias del avivamiento, que la vimos ya, la salvación de las almas, la gente bautizándose, el Espíritu Santo derramado. Y ahora el avivamiento tiene que continuar. ¿Cómo tiene que continuar? Con el crecimiento del cristiano. Si el cristiano no crece, no va a hacer impacto en el mundo. Si el cristiano dice, soy salvo, tengo el Espíritu Santo, ahora yo me siento aquí todos los domingos, si acaso el miércoles de vez en cuando, me siento aquí y ya. El cristiano tiene que crecer, tiene que mejorar y así el mundo va a cambiar. Cuando el cristiano crece y se da cuenta que es la solución, que hay una cantidad de cosas buenas en ser cristiano, que fuera de Cristo no hay nada bueno, entonces es cuando se hace el impacto en el mundo. Cristiano nominal, eso no trae ningún cambio. Y es lo que nosotros conocemos, el avivamiento del cristiano, la continuidad de ese avivamiento es lo que trae como consecuencia que la persona sea discipulada, que la persona se convierta no en un cristiano nominal o un seguidor de Jesucristo. Si tú nada más tienes la salvación, pero tú has decidido que hasta ahí, eso es todo, seguir a Cristo es otra cosa, no vas a hacer ningún cambio en el mundo. El avivamiento no se completa. Porque yo sé que hay unos conceptos por ahí de avivamiento bien raros. Una iglesia avivada, una iglesia que brinca y salta y tiene una gran orquesta y tiene mucho dinero. Eso es un avivamiento. Aún con pastores equivocados en cuanto a eso. Discipulado para crecimiento. Mira lo que dice el versículo del 14 al 17. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén habían oído que Samaria había recibido la palabra de Dios y les enviaron a Pedro y a Juan, a quienes habiendo descendido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ellos ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Miren, aquí hay un discipulado especial. ¿Por qué? El primer discipulado que se hace en estos tiempos, de las que tenemos nosotros registro en la Escritura. Hay personas, lo que pasó aquí fue que la gente creyó y se bautizó, pero no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Ok? Ahora, hoy en día te dicen que además de creer y bautizarte, tienes que tener el bautismo del Espíritu Santo. Tajantemente, eso está equivocado. ¿Ok? La Escritura es clara de que cuando tú te arrepientes verdaderamente, con lo que significa arrepentimiento, Dios te da su espíritu. ¿Qué pasó con esta gente? Que dice que se creyeron, se bautizaron, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Bueno, tres posibilidades. Una es que Felipe no le haya dicho el mensaje correctamente. Yo no creo que haya sido el caso. Porque eso pasa muchas veces. Hay pastores, hay iglesias que predican el mensaje. Cristo es bueno, Cristo es lo mejor, tienes que cambiar tu vida, entregarle tu corazón, invitarlo. Y la gente supuestamente se salva y se bautiza. Porque quieren bautizarse, no por otra cosa. Pero fue un mensaje que no trajo salvación. ¿Ok? Otra posibilidad es que las personas
se arrepientan, porque no fue un mensaje equivocado, definitivamente Dios no iba a permitir que Felipe diera un mensaje equivocado. Las personas te engañen. Es otra posibilidad. Tú le puedes explicar el mensaje bien de la A a la Z. Incluso yo le digo a las personas, si tú no estás sintiendo en tu corazón lo que yo te voy a ayudar a decir en oración, tú me paras y me lo dices. Y hubo un hombre que me paró y me dijo, no, eso no es lo que yo estoy pensando. ¿Ok? Nosotros ayudamos a la persona a orar, no es la oración la que salva. Pero si la persona cree de una manera equivocada, hay personas que te dicen que creyeron y no creyeron. Y cuando tú le explicas el bautismo, te dice sí, pero no fue real su conversión. Yo no creo que tampoco haya sido el caso. Ahora, ¿por qué hablamos de discipulado aquí? Los apóstoles que estaban en Jerusalén tenían que ser discipulados. ¿En qué? ¿Cómo tenían que ser discipulados? En que la salvación no era solamente para ellos, el judío, era también para los gentiles. Y estamos aquí delante de medio judíos, medio cristianos, que son los samaritanos. Los samaritanos eran medio judíos, medio cristianos. Y entonces, ¿qué hace Dios? En esta vez y ocasión únicamente, traer a los apóstoles para que ellos vean que las personas, aunque no sean judías completamente, pueden recibir el Espíritu de Dios. Una excepción. De hecho, hay autores que hablan de 3 derramamientos del Espíritu Santo por una sola vez. El día de Pentecostés o 3 Pentecostés. El día de Pentecostés, cuando vino sobre los judíos mayoritariamente, el día de los medio judíos, medio cristianos, que es esta, medio judíos, medio gentiles. Y en el capítulo 10 del libro de los Hechos vamos a ver a los gentiles propiamente dicho recibiendo el Espíritu Santo. Era muy difícil para el judío entender que la salvación era para todo el mundo. Y Dios permitió que entonces estos hombres vinieran y estas personas que habían creído recibieran el Espíritu Santo. Pero yo no creo ni que fue falso el mensaje, ni creo que fue personas que engañaron. Lo que Dios aguantó la entrega, el derramamiento del Espíritu Santo para que los discípulos maduraran, los apóstoles específicamente, que habían quedado en Jerusalén, vienen a Samaria. Es que Samaria estaba dentro del pueblo judío desechada. Pero Dios les dice, vengan para que vean que ellos también se pueden salvar. Pedro predicó, pero ustedes van entonces, no van a dar el Espíritu Santo. Ellos oraron para que ellos recibieran el Espíritu, para testimonio, para discipulados de todos los que estaban presentes. Tanto los que estaban creyendo como ellos que estaban, porque fueran apóstoles no quiere decir que no estuvieran creciendo. ¿Ok? Podemos sacar por conclusión que un falso creyente puede falsamente bautizarse, pero un verdadero creyente no puede decir que no se bautiza. ¿Me explico? ¿Saben lo que quiere decir hipócrita, verdad? Hipócrita viene de una palabra griega que quiere decir artista, fingidor. En el teatro griego se le decía hipócrita al artista, al fingidor. Eso quiere decir que hay gente que dice que sí, que se salvaron, dicen que sí, que se bautizaron y van a una iglesia y le dicen, si tú hablas en lengua, si tú brincas, si tú qué sé yo, entonces tú eres salvo y entonces, y nunca han alcanzado la salvación. ¿Puede la gente falsamente creer? ¿Puede la gente falsamente bautizarse? Sí. Lo que no puede ser es que alguien que diga que ha creído, diga que no se va a bautizar. ¿Me explico? ¿Ok? Y en la Escritura no tenemos a nadie que haya tenido que pasar un curso, esperar, porque a veces te lo dice, yo voy a esperar a ver, aprender más, yo voy a esperar a ver para conocer mejor la Escritura. No, el eunuco le dijo a Felipe, a este mismo Felipe, mira, hay un charco que impide que sea un charco. Imagínate tú que yo le pongo agua caliente, le echo sales minerales, no, mentira, burbujitas. Imagínate si yo le digo a la gente que se tiene que bautizar en un charco. Pero fue el único que dijo, yo quiero ser obediente, Señor. Yo quiero ser obediente. Y ahí comenzó un avivamiento, un discipulado. Pero la gente interpreta esto como que tiene que haber 2 bautizos. No, esto fue único porque los samaritanos eran mitad gentiles, mitad judíos.
Y los discípulos, los apóstoles necesitaban ser enseñados de que el Espíritu Santo era para todo el mundo. Y hay un derramamiento posterior a creer. Cuando Dios lo hace, no importa. Pero no hay que hacer nada para tenerlo. Si crees, antes o después vas a tener el Espíritu Santo. Lo que yo estoy seguro es que en el momento que tú crees, después de esto, cualquiera que cree, recibe el Espíritu de Dios. Recibe el Espíritu de Dios. El discipulado para crecimiento es obligado. Y aquí lo vemos en una expresión. La gente malinterpreta esto. No se da cuenta que los hombres que están ahí haciendo, aunque sean apóstoles, necesitan crecer. La situación de Samaria con Israel, porque la situación de que venga el Espíritu Santo sobre ti es lo que cambia todo. Y los judíos tenían que aprender que para los medios judíos también había venido Cristo. Y había derramado derrama su Espíritu sobre ellos. Discipulado para crecimiento en el Evangelio de Marcos, dice en el capítulo 5, versículo 37, y no permitió que le siguiera a nadie. Fíjense ustedes, Jesucristo es discipulador por excelencia. A Jesucristo no lo discipuló nadie. Él es Dios y Él nos discipula a nosotros. Y empezó discipulando a los que tenía alrededor. Pero Él tenía un pequeño grupo, más cercano todavía que el resto de los 12. Él tenía 3. Y hubo ocasiones, por ejemplo, como esta aquí en Marcos 5:37, que Él va a resucitar a la hija de Jairo. Y entonces dice que no permitió que le siguiera a nadie, salvo Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, que eran los más allegados, para que ellos vieran de primera mano lo que era Dios capaz de hacer. Discipulado con ellos. Si invita a todo el mundo, la gente lo va a coger con, a lo mejor pensaban que era otro Simón. Discipulado con ellos. Ahora, discipulado es para crecimiento. Esa es la continuidad del avivamiento. Discipulado para la separación. Si el mundo no ve que nosotros, como hemos creído, nos separamos y no participamos con ellos, no va a haber impacto en el mundo. Pero usted, cuando es discipulado, usted se separa del mundo. Dice la Escritura, no los quita del mundo, pero guárdalos y protégelos. Jesucristo orando, intercediendo por nosotros. Ahora, el discipulado tiene que ser para que nosotros nos separemos. Los versículos de 17 al 20 dicen allí: entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón que por la imposición de las manos se daba el Espíritu Santo, eso fue lo que vio Simón, que por la imposición de las manos, pero por la imposición de las manos no se da el Espíritu Santo. Esa fue la conclusión de Simón. El Espíritu Santo es dado por Dios. Si no, ellos se lo hubieran dicho. O Dios nos dio a nosotros el poder de dar el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo lo da Dios. Posición de mano para decir que hemos entendido lo que Dios está haciendo. Eso fue lo que hicieron los apóstoles. Hemos entendido lo que Dios está haciendo. Estos hombres también merecen recibir el Espíritu de Dios porque han creído. Estos hombres ahora son separados. Pero no porque ellos por imponer las manos daban el Espíritu Santo, como algunos pastores hacen hoy. Para darte, no, por imponer las manos. La imposición de manos es una prueba de estar de acuerdo con Dios. Dios los trajo, ellos lo entendieron. Dios les va a mostrar que esta gente puede recibir el Espíritu Santo. Ellos oraron a Dios porque ellos entendieron que también el que creía samaritano podía recibir el Espíritu Santo y estaban de acuerdo con Dios. Es una muestra de estar de acuerdo. Pero no, la imposición de manos no da Espíritu Santo. ¿No? Pero Simón lo tomó por otra cosa. Dice el versículo 19, diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera que yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Si hay un poder para dar el Espíritu Santo, Simón no está pidiendo nada malo. ¿Por qué? Simón está pidiendo algo bueno. La gente lo critica porque quería comprarlo. ¿Usted está dispuesto a darle 10 pesos a una persona que oiga el mensaje de salvación en su boca? ¿Usted está dispuesto a poner su dinero para que otra persona reciba el Espíritu Santo? Oh, hay unos evangelistas que ellos hacen eso allá en California. Ellos le dicen a una persona: si te doy 5 pesos, ¿me escuchas por 5 minutos? Y la gente dice: ok. Pero usted se pone a pensar en Simón, y Simón, ojalá nosotros pusiéramos nuestro dinero para que otros vieran el evangelio. Pero Simón lo que quería era un poder de dar el Espíritu, no de predicar el evangelio.
poder de darle a la gente algo que solamente Dios puede dar. Pero dice recibiréis, no quiere decir yo te daré. Dice el versículo 21. En el 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, sabía las intenciones del corazón de Simón. Porque has pensado que el don de Dios se adquiere con dinero. Si es don de Dios, si es regalo de Dios, no se adquiere con dinero. ¿Ok? Porque entonces ya no es don. Ya no es regalo. Don quiere decir regalo. Si hay que pagarlo, si la salvación hubiera que pagarla, entonces sí vamos a tener que trabajar part-time, full-time, recontra-time y todos los time. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Discipulado para separación. Cuando nosotros creemos ya no somos igual que los demás. Ya no entendemos las cosas que se resuelven por dinero. Ya no entendemos que ya le decimos a la gente que está mal. Ellos le están diciendo a Simón, estás mal. No todo se resuelve con dinero. Las cosas espirituales son de Dios. Estos hombres han crecido en el discipulado y han entendido que el mundo espiritual es otra cosa. Pero nosotros venimos a Cristo muchas veces y nos seguimos conformando con lo antiguo. Y la Biblia dice, no os conforméis a este mundo, mas transformados por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, el avivamiento tiene que incluir discipulado. Y ese discipulado, mis hermanos, tiene que ser para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos separemos, para que nosotros vivamos en santidad. Y eso es lo que va a impactar al mundo. Dice el versículo los 21 al 25. Miren cómo quiere que Dios que vivamos. Dice 21 al 25. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete. Él quería tener ese poder. Y de verdad, ¿saben lo que está diciendo aquí Pedro? No hiciste un arrepentimiento genuino. Hermano, dice que Simón creyó. Y hay gente que cree. Los demonios creen y tiemblan. Pero no para salvación. Hay gente que cree. ¿Qué cree? ¿Que Cristo existió? Sí. ¿Que Dios es real? Sí. Eso está bien. Yo creo que Cristóbal Colón vino a descubrir a esta parte del mundo. Yo no lo vi, me lo dijeron los libros. Yo lo creo. Ahora, pero yo seguir a Cristóbal Colón, decir que Cristóbal Colón hizo algo bueno por mí, convertirme en seguidor de Cristóbal Colón, creer que Cristóbal Colón era Dios. Nada de eso. Santidad quiere decir separación. Y aquí se están separando y diciéndole a Simón, tienes que separarte arrepintiéndote de tus pecados. Y eso es lo que va a hacer. A veces le decimos, oh, Simón, hace falta tener a Simón en la iglesia. Pobrecito, no se le puede ofender porque Simón creyó. Pero cuando se dieron cuenta por lo que Simón está pidiendo, que Simón no creyó realmente, porque el que cree en Dios sabe que con dinero no va a obtener nada. Y cuando les hablaba de doctrina falsa, hay una doctrina que dice que con dinero se alcanza la salvación. La doctrina católica romana, entre otras, no es la única, dice que por obras. Y si es por obras, es con dinero, ¿no? Si tú das dinero, si tú le das dinero al pobre, si tú... no que sea eso sea malo, que tú pongas tu dinero bajo la égida de Dios, pero no alcanza salvación ni con todos los millones que hay en el mundo. Es por fe. Es por fe y fe solamente en Jesucristo. Creyendo que Cristo es Dios, murió por tus pecados, resucitó al tercer día, vive, reina, es Dios y te da vida eterna. Ese es el verdadero mensaje, dice en Romanos 6:22. Mas ahora, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Si no hay discipulado, si no hay santidad, si no hay que aprender, si no hay crecimiento, no vamos a impactar al mundo. El avivamiento no será real y no va a pasar nada ni en la iglesia ni en el mundo. El avivamiento que la gente crea, el avivamiento que la gente sea y se bautice, el avivamiento que la gente sea, pero no puedo ser yo solo, no puedo ser yo solo, aún solo
Cada vez que tenemos oportunidad le predicamos a alguien y después viene alguien, Satanás, y mete la cuña y entonces no te bautices porque mira, es una lucha terrible. Uno tratando que la gente se aparte de cambiar el mundo un arma a la vez. Y Satanás haciendo de la suya. Satanás haciendo de la suya. Termina ahí en el versículo 25 y dice, y ellos habiendo testificado y predicado la palabra del Señor, se volvieron a Jerusalén y en muchas aldeas de los samaritanos predicaron el evangelio. No se confundan. La situación aquí está explicada porque el samaritano era alguien equivocado. Era mitad judío, mitad gentil, porque se habían portado muy mal con Dios, habían hecho cosas que a Dios no le agradaba. Y había una guerra entre ellos. De manera que sí estamos de acuerdo con la teoría de los 3 Pentecostés. Para los samaritanos tenía que venir un momento que sirviera de discipulado para que esta gente entendiera que el Espíritu Santo es necesario. Que ellos podían recibir el Espíritu Santo. Dios lo aguantó y dijo, ok, mándame a esta gente para acá para que aprendan. Pero no, para tú recibir el Espíritu Santo no tienes que esperar, no tienes que ser, aprender. Dios dice que cuando tú crees, recibe el Espíritu Santo. Si recibes el Espíritu Santo, tú te vas a querer bautizar. Ahora que hay gente que dicen que creen. Simón creyó y se bautizó. ¿Ustedes creen que una persona que cree y se bautiza va a querer comprar las cosas de Dios? Sí, yo lo he visto. Pero lo más probable es que no haya creído de verdad. Ahora, fíjense cómo Simón después actúa. Simón entonces le pide a ellos que oren por él, porque se da cuenta que, porque él no ora. Si tú recibiste el Espíritu Santo, tú sabes que tú puedes ir delante de Dios a orar. Si tú de verdad te salvaste, si tú sabes que ahora tú te puedes comunicar con Dios, aunque te digan loco, te digan lo que te digan. Si tú sabes que ahora se rasgó el velo del templo de arriba abajo y tienes acceso al trono de la gloria de Dios todos los días y a toda hora. ¿Cómo es que Simón le dice a ellos, oren por mí? Porque creyó y se bautizó, pero no fue real. Para mí Simón no se salvó. Y eso pasa mucho. Porque aunque tú dejes el mensaje de verdad, mucha gente van a creer de manera equivocada, lo van a interpretar de manera equivocada, te van a tener a engañar. ¿Ok? Eso se va a ver, pero esa no es mi tarea, ese no es mi trabajo. Mi trabajo, y debe ser el de ustedes, el del principio, ser fieles y predicar el evangelio. Para usted que ha visto este video o que disfrutó de la transmisión en vivo del servicio de alabanza y adoración de la Iglesia Bautista Calvario aquí en la ciudad de West Melbourne, en el estado de Florida, mis saludos y mis más afectuosas y sinceras gracias. Y por supuesto una cordial y personal invitación a visitarnos cuando lo desee. Y así comprobar por sí mismo que no somos más que una congregación de redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. No somos religiosos, no somos bautistas del sur ni del norte, no somos protestantes, somos seguidores de Jesús. Una familia de fe bíblica que se reúne para alabar y servir al único Dios vivo. Al tiempo que crecemos en el conocimiento de Dios a través del estudio y la prédica de su santa palabra, la Biblia. Ofrecemos servicios en inglés y español y todos los profesores de nuestros niños y jóvenes son bilingües. Esté lejos o esté cerca, planee visitarnos o no, lo más importante es que usted esté seguro de su destino eterno. Si no lo está, quiero que sepa que Cristo, Dios nuestro Creador, se hizo carne y vivió, murió y resucitó por amor a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos disfrutar del perdón de nuestros pecados y así ofrecernos vida eterna con Él. Por supuesto, si venimos a Él humillados y reconociendo nuestra desastrosa condición delante de Dios, Él nos perdona porque para eso murió, para pagar por nuestra salvación. La Biblia nos dice que todos nosotros somos pecadores en Romanos 3:23 y en muchos otros lugares de la Escritura. Y en Romanos 5:8 nos recuerda que su amor es tan grande que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero usted, si nunca lo ha hecho, tiene que arrepentirse de sus pecados y pedirle perdón, y creyendo solamente en Cristo y su sacrificio en la cruz, Él le perdona y le da su Santo Espíritu. Además de hacerle hijos de Dios, porque no somos hijos de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Él
Y el resultado es la eternidad en tormento lejos de Él. Pero si vamos a Él en oración sincera de corazón, arrepentidos, Él nos da su salvación gratuita, sin hacer nada, como está, solamente humillado y creyendo por fe en Cristo Jesús, en nadie más. Será entonces librado de la condenación eterna. Si está dispuesto, dispuesta, haga esta oración a Dios bien personal, diciéndole: soy pecador, perdóname por mis pecados, reconozco que tu sacrificio en la cruz es lo único que me puede dar ese perdón. Hazme tu hijo. Si oró de esa manera y con absoluta sinceridad, puede llamarnos al 321-537-7575 para que conozca de lo que acaba de suceder en su vida y lo que significa la nueva vida en Cristo. Si ya usted es del Señor y tiene preguntas o necesita el consejo divino, también puede comunicarse con nosotros. Si está buscando una iglesia donde servir al Señor Jesús y congregarse, estamos ubicados en el 79 de la calle Park Hill Boulevard en la ciudad de West Melbourne. Será bienvenido. Hasta el próximo video, o que nos podamos ver si es la voluntad de Dios, estaremos orando para que le continúe bendiciendo.